Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Capítulo 6. Primera confesión. Paulina me había preparado muy bien a la primera confesión. Me había dicho que el sacerdote representa a nuestro Señor. Me confesé con gran espíritu de fe y hasta sentí el deseo de decirle al confesor que lo veneraba porque veía en él a la persona de Jesucristo. Me arrodillé en el confesionario, pero era tan pequeña que el padre, al abrir la ventanilla, no vio a nadie. Entonces me puse de pie. Cuando el sacerdote me dio la absolución, sentí una gran emoción, pues me había dicho que en ese momento la sangre de Jesucristo borraba nuestros pecados. Recuerdo que el consejo que el confesor me dio en esa, mi primera confesión, fue que le tuviera una gran devoción a la Santísima Virgen. Desde entonces me propuse amarla más y más. Al salir del confesionario, sentí una alegría tan grande como nunca antes la había experimentado. Desde entonces, aunque todavía no era tiempo de hacer la primera comunión, me confesaba en las vísperas de las grandes fiestas, y cada confesión era una verdadera fiesta para mi alma. Todavía no me había llegado la terrible crisis de escrúpulos que tanto me iba a hacer sufrir. Subtema: las fiestas. Cómo gustaban las fiestas religiosas. Me las explicaban sumamente bien en mi casa. Cada fiesta era motivo de gran gozo para mí, especialmente la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. En la procesión, en donde llevaba la Santa Hostia, los niños iban adelante repartiendo pétalos de rosas por donde tenía que pisar el sacerdote llevando el Santísimo Sacramento. Yo los lanzaba lo más alto que podía y me sentía feliz cuando algunos de esos pétalos tocaban la custodia de nuestro Señor. La gran fiesta de cada semana era el domingo. Cómo me emocionaba mirar el rostro de mi papá mientras el padre predicaba el sermón. Su hermoso rostro me decía tantas cosas. A veces se le llenaban los ojos de lágrimas. Su alma se emocionaba al meditar en las verdades eternas. Con solo mirarlo, yo sabía cómo rezaban los santos. Subtema: mirando las estrellas. Cuántas veces al caminar de la mano de mi padre por las noches al volver de la casa de los tíos, me ponía a mirar las estrellas y al ver que varias de ellas formaban una T, le decía: «Papi, mi nombre está escrito en los cielos». Él me sonreía y yo podía seguir andando mirando el cielo, sin tener que mirar el suelo, porque los fuertes brazos de mi querido papá me sostenían para que pudiera seguir contemplando las estrellas. Subtema: la despedida nocturna. Cada noche, después de escuchar a mi padre, sus canciones antiguas y sus recitaciones de poesía que tenían mensajes de eternidad, y de oír que Paulina o María nos leían la vida de un santo u otra lectura religiosa, pasábamos por turno, empezando por las mayores, a despedirnos de nuestro querido papá, que tanto nos amaba. Cuando yo estaba en mi cama, lista para acostarme a dormir, al despedirme de Paulina, le preguntaba: ¿me porté bien hoy? ¿Los ángeles estarán contentos conmigo? La respuesta tenía que ser un sí, porque si hubiera sido de otra manera, yo habría llorado toda la noche. Subtema: venciendo los miedos y terrores. Sentía muchísimo miedo a la oscuridad. En la casa me fueron acostumbrado poco a poco a no sentir esos terrores. A veces me invadía de noche en busca de algún objeto a una habitación oscura y alejada. Y así me fueron haciendo dormir mis miedos. Si no me hubieran educado de esa manera tan esmerada, yo me habría vuelto muy miedosa. En cambio, logré llegar a una calma tal que con el pasar de los años casi nunca ha logrado dominarme el miedo. Subtema: pequeñas enfermedades. En cada invierno me enfermaba de catarro, que luego se volvía bronquitis. Paulina me cuidaba con amor de verdadera madre y hacía pequeños regalos que me llenaban de emoción. En verano sufría de dolores estomacales y entonces Paulina me paseaba por el jardín en una carretilla. Bendigo al Señor que me hayan educado con tanto amor, sin mimarme ni consentirme.
No dejaban de corregirme ninguna imperfección, pero jamás me reprendían sin motivo. Subtema: el ejemplo de los dos vasos. Yo le decía a Paulina que si en el cielo no gozaban todos lo mismo, los que gozaban menos no serían totalmente felices. Paulina me mandó a que le llevara un vaso grande en el que tomaba agua mi papá y el vaso pequeño en el que tomaba yo. Los llenó ambos de agua y me preguntó cuál de los dos estaba más llenos. Le dije que ambos estaban totalmente llenos, y entonces ella me explicó que en el cielo Dios le da a cada persona tanta felicidad cuanta sea capaz de recibir, y que así los que reciben menos no dejan de sentirse felices, porque han recibido todo lo que eran capaces de recibir. Subtema: una visión triste y profética. 1880. Yo amaba a mi papá, el rey de Francia, y él me decía mi princesita. Él estaba de viaje desde hace varios días y faltaban 2 para su regreso. Eran como las 3 de la tarde y toda la naturaleza parecía de fiesta. Estaba mirando hacia el jardín por la ventana de mi habitación cuando vi llegar a un hombre vestido exactamente como mi papá, de la misma altura y con un mismo modo de caminar, pero mucho más encorvado. La cabeza la traía cubierta con un delantal. Pensé que mi papá quería darme alguna sorpresa y le grité fuertemente con una gran emoción: «¡Papá, papá!». Pero el personaje se alejó y desapareció del lugar para no volver más por allá. María, que estaba en una habitación vecina, llegó enseguida muy impresionada a preguntarme por qué llamaba a mi papá si él estaba en otra ciudad. Le comenté entonces lo que había visto y ella me dijo que probablemente era la sirvienta Victoria que había querido hacerme una chanza y se había disfrazado. Pero Victoria aseguró que ella no había salido de la cocina. Corrimos todo el jardín, pero por allí no encontramos a nadie. Me dijeron que no volviera a pensar más en esto, pero ello me era imposible. Aquella era una visión profética. 14 años después, con la terrible enfermedad de mi padre, reconocimos que esto era un anuncio de la tristeza que nos esperaría más adelante. Estos 3 primeros años que pasé en la casa llamada Le Buissonnet en Lisieux fueron alegres y muy felices, dejando en mí unos recuerdos muy positivos. Pero esta época de paz y alegría iba a terminar pronto. Ahora empezaría una nueva época menos alegre y menos feliz. Capítulo 7. Semi-interna en el colegio. Años dolorosos. Los 5 años que pasé en el colegio fueron los más tristes de mi vida. En octubre de 1883 entré semi-interna al colegio de las Benedictinas. Celia y yo hacíamos cada mañana a pie el trayecto de 1,5 kilómetros, 15 cuadras, con las primas Juana y María. Nos acompañaba Josefina, la sirvienta de la casa Waring. Las clases empezaban a las 8. Por la tarde mi papá y mi tío iban a llevarnos. He oído decir que los años de colegio son los más felices de la vida, pero para mí no lo fueron. Los 5 años que pasé en el colegio fueron los más tristes de toda mi existencia. Si la compañía de mi amada Celina no me hubiera sido posible permanecer ni un solo mes sin caer enferma. La preparación en la familia había sido muy buena y en aquel 4º grado de primaria ocupé el primer puesto. Todas mis compañeras eran mayores y pronto la envidia estalló en una de aquellas jovencitas que ya tenía 13 años y no lograba obtener tan buenas calificaciones como yo. Se propuso hacerme la guerra y me hizo sufrir todo lo que pudo. Yo, niña, llena de timidez, me contentaba con llorar en silencio, pero nadie contaba con lo que estaba padeciendo. Subtema: los juegos. Me asustaban los juegos ruidosos y no estaba acostumbrada a jugar con muñecas. Por eso en los recreos me sentía desconcertada. Mi deporte favorito era contar historias, para la cual tenía una habilidad muy especial. Me gustaba enterrar pajaritos muertos y ayudar a atender a los párvulos del jardín infantil continuo. Subtema: Celina, mi defensora. Cuando en los recreos las alumnas mayores y agresivas empezaban a ofenderme, ahí aparecía mi hermana Celina, llena de valor, exclamando con fuerte voz: «¿Qué pasa aquí?».
Ella es mi hermana, y ay de la que vaya a ofender. Subtema: mi maestra me define. La directora del curso me describió así: es una niña muy obediente y exacta en cumplir los reglamentos del colegio. Se alarma de las pequeñas faltas y a veces llega casi hasta el escrúpulo. Casi siempre está serena y tranquila. Tiene demasiada tranquilidad para una niña de su edad. Aparece como pensativa y en sus rasgos se nota a ratos un poco de tristeza. Lo que me consolaba era volver por la tarde a casa de mi familia. Allí el cariño era total y en la soledad del jardín me sentía verdaderamente bien. Subtema: distracciones. Con mi prima nos divertíamos jugando a ser religiosas solitarias en un campo. Allí en el extremo jardín elegíamos unos sitios para dedicarnos a rezar y a meditar como dos monjitas. En cambio, cuando tenía que participar en recreos ruidosos, en competencias, me sentía totalmente desadaptada para ello. Yo no sabía jugar como con otras niñas, no tenía la agilidad para ello, ni inclinaciones para hacerlo. Dios me tenía destinada no para las fiestas mundanas, sino para la vida espiritual. Subtema: mi distracción favorita. Mi distracción favorita era leer. Me encantaba sobre todo las narraciones emocionantes. Un personaje que admiraba mucho era Santa Juana de Arco, aquella valiente joven que como heroína militar salió a defender a la patria y a expulsar a los invasores, y murió mártir en la hoguera. Y pensaba que yo también podría hacer mucho por la Santa Iglesia, pero que no sería una heroína gloriosa y famosa como Juana, sino una persona sencilla que llegaría a la santidad, pero escondida e ignorada por todos. Subtema: momentos felices. Pasaba largos ratos contemplando las imágenes religiosas y me agradaba mucho mirar un cuadro que representaba a Jesús como si estuviera prisionero entre las rejas del sagrario. En el colegio las horas se me hacían interminables, pero había un momento en que sí me hacía verdaderamente feliz. Eran los 10 minutos del día en los cuales nos permitían ir a visitar a Jesús sacramentado en la capilla. Allí sí me sentía verdaderamente amada, estimada por Jesús, el amigo que nunca falla. Subtema: un ensayo peligroso. Con María, la prima más pequeña, nos entendíamos a 1000 maravillas y en todo estábamos de acuerdo. Un día, andando de la mano con ella por la calle, yo le dije: voy a caminar con los ojos cerrados. María respondió: yo también voy a hacer lo mismo. Y empezamos a andar así por el Edén, y de un momento a otro nos tropezamos con unos cajones que estaban frente a una tienda y los echamos todos a rodar. El dueño salió disgustado a regañarnos y lo mismo hicieron nuestras 2 hermanas mayores, Celina y Juana. Nosotras nos levantamos por nuestras propias fuerzas y pusimos pie en polvosas y corríamos llenas de miedo por el daño que habíamos podido hacer, y ahora sí, que llevábamos los ojos bien abiertos para no tropezar con nada. En adelante, como penitencia, nos separaron a las 2 y en el viaje hacia el colegio, María andaba con Celina y yo con Juana, y así resultó mejor porque las 2 mayores, cuando viajamos juntas, alegaban y discutían todo el camino, y de esta manera nuestro tropel sirvió para que hubiera mayor paz, y aprendimos a andar siempre con los ojos bien abiertos. Subtema: la amistad con Celina. Nunca podría terminar siquiera narrar todo lo que Celina fue para mí en mi niñez. En los años del colegio, Celina se había convertido en una joven vivaz y muy activa, mientras que yo me conservaba una niña muy suave pero llorona en exceso. Sin embargo, nos entendíamos muy bien, rara vez peleábamos y pronto hacíamos las paces. Me llamaba la atención el juego de Celina con nuestras muñecas. Las ponía en fila y hacía como que les daba clase. Y lo curioso es que las de ellas siempre se portaban muy bien, pero a las mías las sacaba pronto de clase por indisciplinadas y de mala conducta. Me contaba todo lo nuevo que le había enseñado en clase y yo la admiraba como un verdadero pozo de la ciencia. Me llamaba su discípula y por eso cuando se enojaba, su mayor muestra de descontento era decirme: ya no eres mi discípula.
y muy seria añadía: «Nunca olvidaré esta ofensa que me has hecho». Yo entonces me echaba a llorar como una Magdalena y le suplicaba que me considerara como una discípula. Ella entonces me abrazaba y me prometía que ya no se acordaría nada de lo que había sucedido. Subtema: abrazo peligroso. A veces, en señal de mi amistad, tomaba en sus manos una de sus muñecas y le decía: «Abrace a su tía», y me la acercaba a la cara. Pero un día acercó tanto aquel juguete que la muñeca me metió los dedos a la nariz y me quedó allí colgado, con admiración y hasta susto de nosotras las dos. En adelante traté de que las demostraciones de afecto de las muñecas no fueran demasiado cercanas ni frecuentes. Subtema: la primera comunión de Celina. Una de las más grandes alegrías de aquellos años la experimenté el día de la primera comunión de Celina. Yo apenas tenía 7 años, pero aún conservo el grato recuerdo de la esmerada preparación que le hicieron. Todas las tardes, Paulina le hablaba del gran acto que iba a realizar. Yo escuchaba ávida de prepararme también, pero frecuentemente Paulina me decía que me fuera porque yo era muy pequeña todavía para lograr entender. Yo me afligía mucho y pensaba que 4 años no eran demasiados para prepararse a recibir a Dios. Una tarde oí decir que desde la primera comunión hay que empezar una vida nueva. Inmediatamente tomé la decisión de no esperar hasta ese día, sino empezar desde entonces a ser mejor. El día de la primera comunión de Celina dejó en mí una impresión semejante a la sentida el día de mi primera comunión. Desde la levantada me sentía llena de alegría. Ha llegado el gran día, hoy recibirá a nuestro Señor. Me parecía que era yo la que iba a hacer la primera comunión. Creo haber recibido inmensas gracias ese día y lo considero uno de los más hermosos de mi vida. Nota: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá la vida eterna. Juan capítulo 6 versículo 54. Capítulo 8. Huérfana por segunda vez. Separación de Paulina. Octubre de 1882. A los 20 años, Paulina había tomado de repente, mientras asistía a la Santa Misa, una decisión. Entraría de monja carmelita. Antes había pensado entrar a otra comunidad, pero ahora se decidió por el Carmelo. Consultó a la superiora del convento, Madre María Gonzaga, y ésta la aceptó. Pidió permiso a mi papá y a los familiares, y todos le dieron el consentimiento. Los demás sabían esta noticia, menos la hermana menor, a la cual no se le había contado el secreto. Cuando yo era más pequeña, una vez le dije a Paulina que cuando fuera mayor quería irme de monja a un desierto a hacer oración. Ella me dijo, como por chanza, que me esperara y nos iríamos las dos. Yo creía en verdad que así sería. Por eso, ¿cuál sería mi dolor cuando un día oí a Paulina que al hablar con María le decía que pronto se iría de monja al Carmelo? Yo no sabía que era el Carmelo, pero comprendí que Paulina iba a entrar a un convento y que yo me iba a quedar huérfana una vez más. Se iba mi segunda madre. No soy capaz de expresar la angustia que sintió entonces mi corazón. En un instante comprendí lo dura que es la vida. Hasta entonces no me había parecido tan triste, pero ahora se me presentó con toda la realidad. Vi que estar en la tierra es padecer sufrimientos y separaciones. Derramé muchas lágrimas, porque todavía yo no comprendía el gran valor del dolor del sufrimiento. Yo era en aquel entonces tan débil para sufrir que considero una gracia de Dios el haber sido capaz de soportar esta pena que me parecía superior a mis propias fuerzas. Si me hubiera enterado poco a poco el próximo viaje de mi querida Paulina, tal vez no habría sufrido tanto, pero al saberlo de sorpresa, fue como si una espada hubiera atravesado mi corazón. Nota: Paulina dirá después de leer este manuscrito: si yo hubiera sabido que la iba a hacer sufrir con todo esto, no habría procedido de este modo. Le habría ido contando poco a poco mi determinación para irla preparando. Subtema: decisión definitiva.
Paulina trató de consolarme, contándome cómo era el Carmelo y la vida que allá llevaba. Todo me pareció muy hermoso. Comprendí entonces que el Carmelo era un sitio de soledad y de recogimiento, donde se podía hablar muy fácilmente con Dios y escucharlo a Él. Y comprendí que el Carmelo era el sitio de soledad a donde Dios quería que yo fuera también. Lo comprendí tan fuerte que mi corazón no dudó en ningún momento. No era la mera imaginación de una niña, un sueño de una chiquilla que se deja entusiasmar fácilmente. Era la seguridad de una llamada divina. Yo quería ir al Carmelo, no por estar cerca de Paulina, sino por Jesús. Y este pensamiento me traía paz. Al día siguiente confié mi secreto a Paulina. Yo también quiero ir de monja al Carmelo. Ella me dijo que pronto iríamos las dos a ver a la Madre Superiora y a preguntarle qué opinaba acerca de ello. Subtema: rara petición. Un domingo nos fuimos a ver a la Madre Gonzaga. Dijeron que tenía que ir acompañada de mi prima María, pero yo le dije a ella que para pasar a hablar con la Madre era necesario entrar de uno en uno a contarle los propios secretos. Ella me dejó y yo le conté entonces a la Madre Superiora que quería entrar de monja carmelita. Ella tomó muy en serio mi petición, pero me dijo que en el convento no recibían postulantes de 9 años y que era necesario aguardar hasta cumplir los 16. Subtema: segunda felicitación. Aquel día recibí la segunda felicitación de mi vida. Una de las monjas que salió a charlar con nosotras me dijo varias veces que yo era muy simpática, algo que nunca me decían en mi casa. Yo tomé entonces esta firme resolución: si entro al convento, será únicamente por agradar a Jesucristo, no por recibir alabanzas humanas. Subtema: el día de la despedida. Y llegó aquel amargo 2 de octubre de 1882, día de lágrimas y de bendiciones. Los días anteriores, Celina y yo no nos separábamos de Paulina y le hacíamos toda clase de regalos pensando que en el Carmelo no recibiría esas atenciones. Aquel 2 de octubre, el Carmelo recibió la primera de las 4 flores de la familia Martin, que iría llegando a vivir y a morir en aquel convento. Después llegarían las otras 3. Subtema: una misa muy especial. Aquel día mi padre subía por primera vez al monte del sacrificio a ofrecer a una de sus hijas totalmente a Dios. Después lo haría con todas las demás. Esa mañana fuimos todos a la Santa Misa. La gente nos miraba extrañada al ver a todas las hermanas llorando, pero eso no me importaba y seguía llorando. Pienso que si ese día todos alrededor se hubieran desmoronado, no habría presentado la menor atención. Miraba al cielo azul y me sorprendía de que el sol pudiese brillar con tanto esplendor, mientras mi alma estaba sumida en las tinieblas de la más grande tristeza. Ciertamente mi tristeza y desánimo no deberían haber sido tan grandes, pero mi alma estaba todavía muy lejos de poseer la paciencia y el valor para aceptar lo que Dios permitiera que sucediera. Sin embargo, también es sorprendente ver y confirmar cuánto creció mi alma en el sufrimiento. Con razón, dicen los sabios, Dios no hace derramar jamás inútilmente una lágrima a ninguno de sus hijos. Subtema: el suplicio de las visitas a Paulina. Los jueves teníamos derecho a visitar durante media hora a Paulina, quien ahora se llamaba Sor Inés de Jesús. Y la visita se hacía a través de una reja cubierta con una cortina. Las primas Waring y los demás familiares hablaban todo el tiempo, y a la pobre Teresita solo le dejaban los últimos 3 minutos. Paulina, por deferencia y atención a los demás familiares, les hablaba más a ellos que a su hermana menor. Yo lloraba todo el tiempo y me decía a mí misma: Paulina está perdida para mí. Esta pena me hacía recordar lo que sentí a la muerte de mi madre. A los 10 años había perdido a las 2 madres y este gran sufrimiento me iba a hacer caer enferma. Nota: Paulina, al leer después estas noticias escritas por su hermana menor, dice:
Si yo hubiera sabido todo lo que ella estaba sufriendo, le habría dado más importancia, pero la niña se callaba todos estos sufrimientos y nadie más lo sabía. Capítulo 9. Grave enfermedad. En octubre había empezado el quinto de primaria, pero la tristeza que me invadía me iba a enfermar. Comencé a sentir continuos dolores de cabeza y dolores en el pecho hacia el lado del corazón. Me broté toda, perdí el apetito, dormía mal. Cuando fui a visitar a Paulina, ella se alarmó al verme tan achicopalada y alicaída. Mi carácter, antes tan alegre, ahora estaba como adormecido. Esta vez no elegí como nueva mamá a la hermana mayor María, pero ella se dedicó a hacer ese oficio respecto a mí. María me trataba con cierta dureza y resultó que la dulce Teresita de antes ahora de vez en cuando le respondía duramente a su hermana mayor y hasta discutía con Celina. Mis nervios no andaban bien. Mi hermana Paulina, ahora Sor Inés de Jesús, me enviaba frecuentemente tarjetas con mensajes animadores, cariñosas reprensiones y buenos consejos. Subtema: aviso profético. La Madre Gonzaga, superiora del Carmelo de Lisieux, me envió estos mensajes. He comprendido que mi hija Teresita del Niño Jesús no duerme mucho y que está sufriendo. Ya le he dicho, mi angelito, que no tiene que estar todo el día pensando en su hermana Inés de Jesús, porque eso le fatiga su corazón y puede dañarle su salud. Yo experimenté gran emoción al recibir este mensaje, porque allí estaba el nombre que ya me había escogido para cuando entrara de monja: Teresita del Niño Jesús. La Madre Superiora, sin saberlo, estaba probando el nombre que yo en secreto había escogido. Subtema: amargas reacciones. Un día estaba yo en casa de la familia Waring y se me ocurrió decirle mamá a mi tía. Inmediatamente mi prima reaccionó y me dijo: mi mamá no es tu mamá. Usted ya no tiene mamá. Yo me callé y me llené de tristeza. Otro día, el tío Isidoro empezó a recordar con la conversación lo buena y amable que había sido su hermana Celina, mi mamá. Yo, pobre huérfana, estallé en llanto incontenible. Todo esto iba minando mi sistema nervioso. Subtema: primer ataque. Mi papá se había ido con mis dos hermanas, Leonila y María, a pasar la Semana Santa en París y me había quedado en casa de mis tíos Waring. El domingo de Pascua por la tarde, 27 de marzo de 1893, sufrí el primer ataque fuerte de mi enfermedad nerviosa. Al acostarme me invadió un temblor extraño y mi tía, creyendo que lo que tenía era un escalofrío propio de un resfriado, me envolvió en una cobija de lana y puso junto a mí varias botellas de agua caliente. Pero nada pudo disminuir mi agitación, que duró casi toda la noche. Cuando mi tío regresó varias horas después de una reunión del Círculo Católico, se sorprendió mucho el encontrarme en ese estado, el cual le parecía que era muy grave, pero no quiso decir nada a nadie en la casa para no alarmarlos. Al día siguiente fue a buscar al médico y al examinarme dictaminó que yo tenía una enfermedad muy grave que jamás había atacado a una niña de tan corta edad. Todos quedaron consternados. Ese mismo día pusieron un telegrama a papá a París. Teresita gravísima. Favor venirse inmediato. Cuando mi papá regresó de París, la sirvienta los recibió con una cara triste, que mi hermana María creyó que yo había muerto. Pero en esta enfermedad sucedió como con la de Lázaro en el Evangelio. No era para dejarme en la muerte, sino para que Dios fuera glorificado. Y lo primero que obtuvo fue hacer crecer en santidad a mi pobre papá, que creyó que su hijita se volvería loca o se moriría. Y también sirvió para hacer crecer en santidad a mi hermana María. Oh, cuánto sufrió María por mi causa en esa enfermedad. Y ella, con corazón de madre, adivinaba lo que yo necesitaba y me atendía mejor que cualquier buen médico. La sirvienta de la familia Waring y la prima Juana dijeron a mi papá, cuando él llegó,
La niña sufre de un temblor nervioso, seguido de crisis de miedo y de alucinaciones o representaciones que la asustan. Y esto se repetía varias veces cada día. En los intervalos, la enfermedad está muy débil y no se le puede dejar sola. En los momentos más intensos de la enfermedad, especialmente durante la noche, realiza movimientos rotatorios de todo el cuerpo, de los que habría sido absolutamente incapaz en estado de salud. La enfermedad se hizo tan grave que, según todos los cálculos humanos, ya no tenía remedio. Era imposible llevarme en ese estado a nuestra casa. Y así mi hermana María se trasladó a la casa de los Waring a asistirme. La tristeza en la familia era total. Ya se acercaba la fecha de la toma de hábito de Paulina, el 6 de abril, y yo decía muchas veces que quería asistir a ese acto religioso. Nadie en mi presencia hablaba de Paulina ni del Carmelo para no emocionarme. Subtema: reacción inesperada para una gran fecha. Y llegó la fecha de la toma de hábito de Paulina, el 6 de abril de 1893. Yo había tenido una crisis muy violenta, pero esa mañana me declaré curada. Me levanté y me fui con toda mi familia al convento Carmelo. No me permitieron asistir a la ceremonia porque estaba muy débil, pero después de encontrarme con Paulina en la sala de visitas, la abracé emocionada y la felicidad por haber empezado a vestir, desde ese día, el hábito de las hermanas carmelitas. Dios no me quiso negar el consuelo de ir a visitar a mi hermana Paulina en ese día de toma de hábito y consolar así a quien tanto había sufrido en esos días por mi enfermedad. He observado que Jesús quiere darle felicidad a sus seguidores en las fechas de su consagración. Estas deben ser fiestas sin nubes negras, anticipos del paraíso. Y así lo ha demostrado en las fechas de las consagraciones religiosas de todas las demás hermanas de la familia. Aquel día pude contemplar a Paulina, que se veía hermosa con su nuevo hábito. Fue un día luminoso en medio de mi oscura prueba. Pero ese día pasó muy rápido. Pronto me llevaron otra vez a la casa. De nuevo empezarían mis sufrimientos. Subtema: nueva recaída. Al llegar a casa, aunque decía que me encontraba completamente bien, me obligaron a irme a la cama para descansar, y al día siguiente sufrí una recaída todavía más grave que la enfermedad anterior. Casi siempre parecía estar en delirio, pronunciando palabras sin sentido. Sin embargo, estoy segura de no haberme hallado en ningún momento privada del uso de la razón. Con frecuencia parecía estar desvanecida sin poder ejecutar ningún movimiento. Pasaba largos ratos sin poder ni siquiera abrir los ojos. En esos instantes habría podido hasta martirizarme y aún matarme sin que pudiera oponer resistencia. No obstante, entendía todo cuanto hablaban a mi alrededor. Subtema: la conducta de los familiares en esta enfermedad. María, la hermana mayor, me cuidaba con la ternura de una madre. Jamás manifestó sentir el menor fastidio, y eso que yo la fastidiaba demasiado, pues no aceptaba que se alejara de mí. Cuando se iba a comer con mi papá, yo no dejaba de llamarla continuamente. Victoria, la sirvienta que la reemplazaba en esos ratos, tenía a veces que ir a llamar a mi querida mamá como yo la llamaba. Solamente cuando se iba para la Santa Misa o cuando iba a visitar a Paulina, yo no decía nada. Mi tío y mi tía eran también muy buenos conmigo. Mi tía querida venía todos los días a visitarme y me traía golosinas. Otras personas venían también a visitarme, pero yo les suplicaba que mi hermana María les dijera que yo no quería recibir visitas. Me disgustaba ver a esas personas sentadas junto a mi cama mirándome como un bicho raro. La única visita que me agradaba era la de mi tío y mi tía. No podía decir cuánto creció mi cariño hacia ellos desde esta enfermedad. Comprendí mejor que ellos no eran unos parientes ordinarios, sino unos familiares cariñosos. Esto lo decía frecuentemente a mi papá, y después lo logré comprobar plenamente. Dios les sabrá compensar ampliamente los generosos cuidados que nos han prodigado. Yo no tengo otro modo de recompensarlos, pero les pagaré rezando por ellos.
Siempre rezaré por estas personas que fueron tan buenas conmigo y que aún lo siguen siendo. Leonila también era muy buena conmigo. Trataba de distraerme lo mejor que podía, pero a ratos se entristecía al ver que yo no estaba satisfecha, sino cuando mi hermana María estaba junto a mí. Y Celina, querida, ¿qué es lo que no ha hecho por Teresita? Los domingos, en vez de ir de paseo, se quedaba encerrada horas y horas junto al lecho de su pobre hermana, que parecía idiota. Se necesitaba mucha paciencia para no huir de mí. Mis pobres hermanas, cuánto las hice sufrir con esta enfermedad. Nunca les había causado tantas penas y jamás había recibido de ellas tantas pruebas de amor como a esta ocasión. Felizmente tendré el cielo para pagarles. Mi amigo Dios es muy rico, y yo sacaré de sus tesoros a fin de devolverles 100 veces más por más lo que han hecho y sufrido por mí. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros.